Ya estamos. A ver, tenemos el material. Material corresponde punto de meditación y cuestionario extenso. Ya. Primero, punto de meditación. En punto de meditación, algunas personas les mandé por el Facebook para que lo lean. Así que ya deben tener preguntas. ¿Hay preguntas? Vayan buscando el material, vayan buscando el material. Punto de meditación. Vamos a darle acá. Ya, informativos para el día de hoy en adelante. La programación ya la tienen. Si a partir de hoy vienen hasta el final, les corresponde la certificación, ya que estamos más del 60%. Ya, ¿tienen los puntos de meditación ustedes? ¿O solo fue lo que les envié? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Ah, lo tienes ahí, ¿verdad? Toma. ¿Tú tienes? ¿Tampoco tienes? Y este es... Sí, ahorita compartan y después les... Y este es el cuestionario extenso del final. Listo. Entonces, en la plática no debemos perder de vista el análisis. Ya les estuve diciendo de que tenemos que analizarnos de manera científica, respetando siempre las ideas y creencias personales que puedan tener. A ver, ¿alguna pregunta del material de puntos de meditación? Vamos a empezar por acá. A ver, lee clase número 3 del punto de meditación. La 3. Esta es la 3. Pensando en la brevedad de la vida corporal, en comparación de la espiritual que es infinita, he de considerar de cuán corta duración... Error. La clase número 3. 1, 2, 3. Esta de acá, la número 10. Fuerte y claro. No podemos pedir a Dios más que lo necesario. No tenemos derecho alguno a lo superfluo, atendiéndonos a que este derecho tendría que ser igual a todos y que en el estado actual de nuestro mundo hay imposibilidad material de que cada uno de los habitantes de la tierra pueda disfrutar de lo superfluo. Si tengo lo necesario, he de estimarme, pues feliz. Si tengo lo superfluo, he de decirme que si nada he de llevarme de la tierra, la fortuna de que gozo no es más que un depósito del cual soy únicamente el administrador y usufructuario, que al concentrarla en mis manos, Dios me ha confiado un poderoso instrumento para el progreso y el bien de todos, con la misión de dirigir su empleo, del cual habré de dar en su día estrecha cuenta. Si no la hago servir más que para mí, mi personal satisfacción, Dios me aplicará estas palabras: tú has recibido ya tu recompensa. Ya, ese párrafo nada más. Ya. Hay creo una pregunta por acá. Mariana, ¿tienes? Sí. En la parte final dice: Dios me aplicará estas palabras. Ya. Has recibido ya tu recompensa. Ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quieres una explicación mayor? Ya. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Algún razonamiento al respecto? Bueno, lo que señala es la creencia de Dios. Generalmente, ¿no? Tenemos todos los seres humanos, de acuerdo a la evolución moral que puedan tener, todos tenemos la idea de un ser superior, ¿no? Un ser superior. O una inteligencia divina. Para nosotros lo vamos a llamar el creador. Otras tendencias le llaman el arquitecto, ¿no? Jehová, Yahvé, Dios, ya. Se respetan todas las tendencias religiosas que podamos tener. Pero esta idea de un ser superior, por historia, lo tienen todas las sociedades, con el grado de evolución que hayan tenido. Nosotros en la actualidad también tenemos, por aprendizaje, sea por costumbre de casa, de hogares,
o por las desavenencias cotidianas, ¿no? Queremos que un ser superior también nos ayude. Entonces empezamos a creer en Dios sin interiorizarnos, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí está claro o hay alguna persona que pueda tener una opinión distinta, que es respetable? Hay personas que son ateas. Por ser ateo no quiere decir que sea una mala persona. Un ateo, ¿qué es un ateo? ¿Saben qué es un ateo? ¿Sabes qué es un ateo? Que no creen en Dios. Pero para la filosofía no es realmente que no crea en Dios. El ateo es la persona que rechaza la creencia en un ser superior, en un creador. Solo lo rechaza. ¿Por qué? Porque nadie nace ateo. La persona que rechaza una creencia, en el fondo, sí cree. Es más, cree bastante. Solo que está en una posición de rebeldía. Entonces, cuando tengan algún pariente, alguna persona, generalmente los jovencitos de ahora, no lo vean mal. Solamente ayuden a guiar a estas personas a poder darles información científica. Los mejores científicos generalmente son ateos. Y no está mal que la persona se dedique a cosas probables, a cuestiones, pero de manera formal. A veces la naturaleza espiritual de nosotros nos hace ser rebeldes a tal punto de que no investigamos y simplemente rechazamos una serie de tendencias. Lo hacemos por querer pertenecer a determinados grupos o ser distinguidos, ¿no? O ser distintos o tratar de ser originales. Pregunta. Bueno, me he chocado con una persona así atea. Ya. Y esta persona dice, ¿no? Que así como vino Jesús, vinieron un montón. Ajá. ¿Y por qué a él darle las atribuciones? Ya. Eso dice, bueno, es lo que ellos piensan, ¿no? Dice, así como Jesús han venido un montón, así como es Buda, dice uno, ¿no? Entonces, ¿por qué a él darle todas las halagos, todas las atribuciones a esa persona? O sea, a Jesús, ¿no? Ahí estuvimos hablando de que en la línea de progreso hay un periodo, el periodo de la humanidad. En este periodo de la humanidad, las personas tienen grados. Vamos a poner de que para acá es una mayor evolución, ¿no? Y por acá una menor evolución. Entonces, digamos, para poder ponernos de ejemplo, nosotros podríamos estar en una mejor situación espiritual y podemos percibir a otras personas en una situación espiritual menos gratas, ¿no? Situaciones de pobrezas extremas, pero no la pobreza material, la pobreza espiritual, en la que viven en la inmundicia, en la miseria personal, espiritual, terriblemente, donde hay una serie de degradaciones de su integridad frente a sus medios. Viven como animalitos, más pegados a los animales. Hay situaciones, por ejemplo, veamos un África, si hemos visto algún video, algún canal, ¿no? En África viven de maneras infrahumanas, hijos en cantidad cuando no tienen ni qué comer, virus, enfermedades, problemas, ¿no? Ahora, no nos vayamos tan lejos. Acá nomás tenemos bajo los puentes personas en drogadicción, con problemas también de ese tipo de inmundicia, hombres y mujeres, Entonces, eso es el grado espiritual. Esos estarán en un grado de inferioridad espiritual. Ahora, para terminar la respuesta, varias personas en el mundo con gran autoridad moral, claro que los hay. Hubo un Buda, hubo los filósofos 1, 2, 3, que vamos a verlo ya en la cuarta parte de todo esto. Hubo un Jesús está en un periodo de la humanidad diferente, se considera un tercer orden, el periodo de la humanidad, y en un segundo orden, donde estuvo Jesús, donde ya se progresa de otra manera.
Eso lo vamos a profundizar en el curso de las esencias, de aquí 2 clases más. Entonces sí hubieron personas con una elevación espiritual diferente. Tenemos que tener en claro esto, que lo moral no tiene nada que ver con lo intelectual. Nosotros podemos progresar demasiado intelectualmente como lo venimos haciendo. Estudiamos, aprendemos y todo, pero moralmente es el verdadero progreso del ser esencial. El intelectual también lo es, pero el que le da los peldaños de progreso, de poder avanzar en la escala de progreso, no va a ser el intelectual, va a ser el moral. Pero el deber de la persona moral, de hacer lo correcto, es también capacitarse y continuar estudios para poder desarrollarse mucho más. Entonces esto va a la par. Pero hay gente que moralmente son bajos, inferiores, e intelectualmente tienen mucho conocimiento y se dedican a aprovecharse de todos los demás, de toda la humanidad. Vean, no se vayan tan extremo a las noticias, sino en casa mismo siempre hay alguien muy vivo, muy intelectualmente, pero moralmente no es un ejemplo. También lo tenemos en las noticias, ¿no? ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos irnos a nosotros mismos. Lo moral, la palabra moral implica las facultades esenciales del yo, que es lo que venimos nosotros siempre a interiorizarnos. El pensamiento, sentimiento y voluntad. Mientras más obremos correctamente, escalamos mejor moralmente. Entonces, ahora hay un filósofo 1, filósofo 2, Buda, Krishnamurti y Jesús. ¿Podremos llegar a ser como ellos? Sí, sí se puede llegar a ser como ellos. Va a depender de cuánto uno trabaje por sí mismo en el aspecto moral. El aspecto intelectual también es necesario. Por ejemplo, asistir aquí incrementa nuestra habilidad intelectual, porque todo es teoría. Ahora viene la práctica en la semana de cómo les fue, ¿no? Cómo trataron a las personas que los rodean. Entonces, esto es aplicativo y esto es teórico. Pero sirve, ayuda. Se habrán dado cuenta en sociedades, por ejemplo en provincia, hay personas que no tienen ni siquiera estudios terminados de colegio, pero son personas muy justas. Es decir, tienen una mayor elevación moral, pero intelectualmente todavía no. Pero moralmente sí están escalando, tienen una mayor paciencia, son muy justas, son ejemplares. Una consulta, doctor. La moral es absoluta porque creo que depende del contexto y espacio histórico, ¿no? A ver, explícalo. Por ejemplo, para algunas culturas es moralmente correcta, para otras culturas no es correcta. ¿Y cuál entonces tiene la verdad o qué moral seguir? Por eso depende del contexto, del espacio, de la cultura. Sí. Como dijimos al principio, antes de dedicarnos a los demás, primero a nosotros, y de ahí hacemos lo que se llama la deducción y vamos a llegar a la respuesta. Mira, por ejemplo, hablamos del yo, pensamiento, sentimiento y voluntad, ¿no? Más un cuerpo físico. Acá tenemos dos mundos, uno invisible y uno visible. El visible es material, sujeto a las leyes de la materia, tiempo y espacio, aceleración. El mundo invisible no está sujeto al tiempo y espacio, pero, y este es el mundo moral. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Científicamente tenemos que la materia se basa en las leyes de la relatividad. Tiempo, espacio, aceleración, velocidades y todas las ciencias y fórmulas que tenemos frente a la materia. En cambio, lo moral sí pertenece a las leyes absolutas. Absolutas o también denominadas para nosotros leyes morales. Leyes morales, leyes naturales. Leyes naturales es todo lo que rige ya no solo la persona, el universo. Tiene una perfección que la vamos a ir comprendiendo mientras vamos acrecentando nuestro intelecto en las clases y vamos aplicando moralmente, se nos va a aperturar esa visión. Tu pregunta, si esto es absoluto, si lo miramos con ojos materiales, vamos a creer que es relativo.
que lo correcto para unos no lo es para otros, en las sociedades, en las tribus, en las costumbres, en nosotros mismos. Acá tenemos diversas familias. Lo que ella considera correcto, tal vez tú no, viceversa, pero es que lo estamos mirando con ojos materiales. Si nosotros nos dedicamos, por eso dijimos, no nos dediquemos a mirar la paja en el ojo ajeno, primero en nosotros, y si aprendemos a mirarnos como ser esencial, recién vamos a poder lograr una deducción. Si nosotros en nosotros encontramos que cómo pensamos, sentimos y actuamos, y que eso pertenece a un mundo invisible, permanente, que es antes y después de lo que somos, recién vamos a entender cómo otras personas todavía están en una escala de progreso diferente. Si ella tiene unas costumbres que dice correctas y no lo son a tus ojos, es posible que tú hayas analizado que determinadas costumbres no lo sean correctas. Pero ahora, ¿me corresponde decirle estás obrando mal? No necesariamente, hay que ser prudente. En cada país hay muchas costumbres diversas, ¿no? Tenemos que ser prudentes. Hay formas de poder ayudar a abrir los ojos a las sociedades, a las personas, a nuestros familiares, a los alrededores. Generalmente es con el ejemplo. Si te dedicas solamente a la parte intelectual, es decir, le voy a enseñar porque yo sé más, no tienes autoridad moral. La autoridad moral se encuentra acá. Autoridad moral. Las personas siguen a otras personas por autoridad moral. Algunos siguen por intelecto, porque quiero aprender tal cosa, ¿no? de otras personas. Pero no se queda, porque eso no genera un adelantamiento, un escalón más en el progreso. Entonces lo moral va a ser lo que sí marque la diferencia. Y es lo que te llevas. Si mañana te mueres, el intelecto realmente no sirve, pero el ser esencial, sabiendo con estas clases, vas a ver su futuro y cómo actuar y cómo moderar su pensamiento, sentimiento y voluntad. Si mañana dejas el cuerpo físico, vamos a saber guiarnos y saber seguir investigando en el más allá. Hasta ahí lo dejo porque hay mucho más que va a ser de las clases de las esencias. ¿Otra pregunta? ¿Dudas? ¿Tienen marcadas? Ya. ¿Preguntas? Entonces, vamos al punto de la clase 10. ¿Tienes otra pregunta, creo? Dime. Acá dice, siempre pedimos de más a Dios, ¿no? Ya. Siempre queremos tenerlo todo y así no es, porque Ajá. no se puede entender todo. Acá también, todo lo que tenemos es porque Dios nos ha dado y en cualquier momento nos quita, porque somos solamente administradores de lo que tenemos. Claro, lo que dijimos, Demasiado. mirar la paja en el ojo ajeno, generalmente ha sido lo primordial en nosotros. Siempre hemos criticado. Esto es la crítica. Pero por los efectos conocemos la causa. Si nos ha ido mal, es porque está mal. No podemos hacer esto. Primero debemos hacer esto, conocernos. Si nosotros nos conocemos y podemos llevar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, sentir y actuar en la manera más correcta, siendo más científicos cada vez, recién podemos dedicarnos a lo siguiente, a criticar a los demás. Entonces, hay algo interesante, es una ironía. Esta causa y efecto surge de este modo. Efecto. Ya, mira, la causa y efecto es así. Todo efecto proviene de una causa, toda causa genera un efecto. Ya sabemos de que si el efecto es negativo, la causa es negativa. Si es positiva, el efecto es bueno y síganlo haciendo. Pero sucede algo. Si nosotros nos dedicamos a mirar la paja en el ojo ajeno, todo lo demás, o sea, nos dedicamos a todo lo demás menos a la interiorización, nos vamos a perder, vamos a lograr conclusiones erróneas de nuestra realidad circundante. Sin embargo, si nosotros más estamos acá, ¿ya? Si nosotros más nos conocemos, por ejemplo, conozco un poquito más de mí, ahora con estas 2, 3 clases, saber un poquito más de mí me hace entender
un poco más todo lo demás, el efecto. Es gracioso. Si tú logras, te propones saber más de ti, vas a saber más, mucho más del universo. Ahora, las preguntas, por ejemplo, sociales, geopolíticas y del universo, finalmente, mientras uno hace más una interiorización en nuestro microcosmos, más vamos a comprender toda la materia más sutil y etérea que puede estar en todo el universo. Es decir, mientras más nos conozcamos, más vayamos a la causa, entenderemos más el efecto. La clase pasada hablamos de problemas y cotidianos, minúsculos, pero pueden entender mucho más si nos vamos a la interiorización. Y es muy sencilla, porque solamente es este grafiquito que siempre vamos a verlo. Pensamiento, sentimiento y voluntad. Muy sencilla, se resume toda la filosofía. Ya lo decía Sócrates hace 2400 años atrás. Conócete a ti mismo y nada en demasía. También decía, solo sé que nada sé, ¿verdad? Lo decía porque mientras él más sabía se daba cuenta que había mucho más por conocer. O sea, mientras más se interiorizaba, había mucho más por entender y saber. Pero si uno se interioriza, vas encontrando respuestas inmediatas. ¿Quieres saber qué es lo que le pasa a la otra persona? Si tú no te interiorizas, no vas a saber y vamos a estar diciendo esto. Ay, no sé qué es lo que tiene esta otra persona, no sé qué es lo que le pasa. Pero realmente porque no hacemos el análisis en nosotros. Si nosotros nos interiorizamos y digo, si él se porta mal, hace tales cosas, a ver yo qué hago similares a él. Puedo notar que hay un sentimiento tal, yo tengo ese sentimiento, si yo veo y hago mentalmente la aplicación de todo lo que estamos viendo acá, me investigo científicamente a mí mismo, siendo imparcial, porque a veces somos parcializados a nosotros mismos, nos defendemos y decimos, no, yo estoy bien, él es el que está mal, yo estoy bien. Pero si somos imparciales, no, realmente yo también estoy mal. Y encuentro el sentimiento manifestado en un exceso, puedo recién entender a la otra persona. Eso es lo que se considera la empatía. O sea, hay personas que son más empáticas que otros porque se conocen un poquito más. Cuando tú no entiendes para nada a la otra persona, o en el trabajo, a los clientes, no sé por qué se portó mal así, qué pasó, qué sucede, es porque no estamos conociéndonos todavía. Antes de dedicarnos a ellos, primero en nosotros, y recién vamos a responder. Va a ser bien, es mágico. Te interiorizas, sabes más el efecto. Esa crítica que tú dices, mira la página, esa crítica puede ser constructiva. Claro, la crítica puede ser formal, puede ser, ¿cómo dijiste? Constructiva. Sin embargo, tenemos que ver qué somos nosotros. Porque si nosotros tenemos imperfecciones morales, nuestra crítica no va a ser bien atendida, va a ser, le va a doler, le va a afectar y va a responder. Entonces tenemos que todavía trabajar. Es más, resultamos nosotros, yo quiero ayudarlo en una crítica, quiero criticar al prójimo que es otro yo. Si yo tengo pensamientos, sentimientos y voluntad y tengo mis excesos, el otro los tiene igual. Hay que tener mucho cuidado porque yo puedo activar, como dice la psicología, activamos botones invisibles y encendemos a las personas justo en su interés. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cuál es el cuidado de poder hacer críticas constructivas? Hay que ser prudente. Ser prudente implica restricción de lo que voy a decir. A veces no han notado que decimos, cuando uno es joven dice esto, no, yo soy transparente, yo digo lo que diga, duela a quien le duela, ya está. Entonces hacemos esto, nos dedicamos a mirar a la página de los ajenos, criticamos a los demás, creemos hacerlo constructivamente, pero con lo que somos, damos y producimos el conflicto. Porque hay una reacción y se crea el conflicto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que vas a decir no debe tener ni un ápice de un pensamiento movido por un sentimiento
para poder jamás esperar convencer a la otra persona. Si tú esperas convencer a la otra persona, ten por seguro de que ya hay conflicto. Ya la otra persona, ¿qué me estás diciendo? Me estás obligando, me siento presionado. Entonces no podemos hacer eso. Eso es un trabajo de uno. Entonces, antes de dedicarnos a los demás o creernos hacer crítica formal constructiva, hay que conocernos. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo. Esto es ciencia. Pero para hacer ciencia, tenemos que ser pues formales, tenemos que ser objetivos. Objetivos. No debemos tener, como dice, no debemos tener emociones, no emocionales. Ya. La ciencia se dedica a esto, pero nosotros somos los emocionales y ahí la malogramos. Mientras nosotros le pongamos lo que somos, ya se va a generar conflictos constantemente. Entonces debemos actuar sin esperar convencer, sin esperar que cambien, y si hacen lo que estoy diciendo de no esperar nada a cambio, eso es un trabajo de moderar nuestro orgullo, porque generalmente sí queremos que el otro cambie, sí queremos que el otro me entienda, quiero controlarlo, quiero que haga lo que yo quiero. Pero si ya no esperas eso, te vas a dedicar a ti, y las escalas de progreso van a ser personales, vas a ser un ejemplo. Los demás se van a ir quedando. Si quieren, se van a pegar a ti, van a decir, ¿qué estás haciendo que te veo bien cada vez? Pero hay algunos que le van a decir, oye, ya no eres la misma, ¿qué está pasando contigo? Y te van a querer jalar, retroceder. Sucede. Por ejemplo, personas que deciden cambios, no sé, portarse bien, dejar de tomar, todos los demás te van a dedicar a decir, ¿pero por qué? Un poquito más. Y te van jalando y te van seduciendo y uno, ¡pum!, cae de nuevo. ¿Cuál fue el error? ¿Fueron los demás? No, uno mismo como ser esencial no ha sido firme en sus decisiones, pensamientos, sentimiento y voluntad. La voluntad, su decisión. Entonces hay que procurar ser firmes, ser impenetrables. La semana pasada salieron con buen ánimo. En esta semana, ¿qué habrá pasado? Lunes, martes, miércoles, todo bien. Jueves, viernes, se les cae el ánimo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y vienen de nuevo a la clase a recobrar esas energías. Que están trabajando al revés. Están trabajando siempre por los demás. Si ustedes se repotencian a sí mismos, la energía va a ser ustedes mismos van a ser su propio motor. No necesitan un motor ajeno. Cuando somos ciegos, y lo hemos sido en algún momento, yo decía esto: yo soy feliz por haberte conocido, ¿no? A la pareja. Tú me das felicidad. Soy feliz por estar contigo, no sé. Es decir, supeditamos la felicidad a lo externo, a la otra persona. Soy feliz porque hay dinero, porque hay trabajo. Si yo digo eso, me estoy sentenciando a lo contrario. No seré feliz si no hay dinero, si no hay trabajo, si no hay pareja. Entonces estamos sentenciándonos a nosotros mismos. Debemos eliminar esos paradigmas. Esos son pensamientos movidos por sentimientos. Nosotros tenemos intereses en algunas personas, y esas personas a veces no hacen lo que uno quiere, pero ese es el orgullo. Uno constantemente va a pecar en los excesos que tenemos. ¿Qué hay que hacer? Hay que ser más flexible, más tranquilo, quebrar esos paradigmas que acabo de mencionar, y no hay que esperar cambiar a los demás. ¿Ya? Si sale una victoria, va a ser agradable, va a ser grato, va a ser gozoso, porque no lo esperaba, ¿no? Pero hice lo mejor para poder encontrarlo. Nada más. Y va a ser interesante. Los demás se van a pegar en sus tiempos. Ya dijimos que el tiempo material es el cronómetro, pero el tiempo en el mundo espiritual esencial son las decisiones. La manifestación de la voluntad. Lo razonamos la semana pasada. El tiempo realmente no existe. En la materia, el ser humano ha logrado medir
a través del reloj, horas, segundos, milisegundos, días, calendario, grados geográficos en todo alrededor de la Tierra, rotaciones y todo para poder medir. Pero el tiempo realmente de progreso del ser humano, como esencia, son las decisiones. Si tú quieres, cambias. Claro, tal vez ahorita tenemos una edad y el cambio ha sido después de tantos años, ¿no? Pero podríamos cambiar ya, hoy día, para hacer diferentes mañana. También se puede. El tiempo real de cambio y de progreso va a depender de uno. El tiempo real van a ser las decisiones. Está en el ser esencial, en el ser absoluto, no está en la materia. Yo no voy a cambiar porque los demás cambien primero. Somos cómodos, ¿no? Mirar la paja en el ojo ajeno. Queremos que los demás cambien primero para yo sentirme bien. Al revés, es paradigmas. Todo, siempre dedicarse a esto primero es un paradigma. Póngalo en el segundo orden, así como está acá. Entonces, primero nos conocemos y después nos dedicamos a lo demás. Antes de cambiar a la pareja, al amigo, a los demás, al jefe, al compañero, primero nosotros. Hubo una vivencia que me dijiste, ¿no? Mientras más tranquila, más serena en el trabajo, ya no había más problemas. Sí. Y eso es esta parte. Uno evita, dejas de dedicarte a los demás, te dedicas más a ti y ya no hay conflicto. Ya no hay conflicto. Entonces, pero hay algo gracioso también que lo analizamos la vez pasada. Si hay problema 1, problema 2, problema 3, que puede ser en casa, con la familia, en el trabajo, pero hay algo interesante. Donde yo vaya es que hay el problema. El tráfico. Entonces, si yo a donde voy hay problema 1, problema 2, problema 3, realmente el problema soy yo. Yo soy el problema, a donde voy, y el cómo actúo. Pero si yo voy con una disposición diferente a los mismos lugares, y ya no lo veo como problema, sino como un lugar y lugar. Es decir, sigo asistiendo a mis reuniones, sigo yendo al trabajo, voy a la casa, a la familia, yo sigo yendo ahí, pero con una disposición diferente. Tengo que cambiar mis estrategias, sin esperar controlar nada a cambio, ya no va a ser un problema. Es decir, la idea no es dejar de hacer lo que vienen haciendo, pero sí cambiar algunos paradigmas que creíamos que siempre eran lo correcto. Cambiar de mentalidad. Cada uno tiene muchas afirmaciones que las hemos creído correctas. Por ejemplo, la cólera, ¿es buena o mala? A ver, rapidito, ¿buena o mala? Depende de las... Ya, depende. Justamente. Ya, hay dos depende, hay 3 malas, una mala. Ah, hay varias malas. Por democracia, mala. Ya, la cólera es un efecto. Ya analizamos causa y efecto. Como efecto, la cólera, si ya es negativa, la causa es negativa. Entonces, puede ser cierto de que es necesario en algunos momentos, será necesario, pero de acuerdo a la ignorancia espiritual que uno tenga. La ignorancia espiritual que uno tenga es de que lo malo va a traer algo malo, va a generarse por algo malo y voy a sufrir consecuencias, va a haber conflictos. ¿Yo puedo hacer cosas sin enojarme? Sí se puede, y es una propuesta. Por ejemplo, ¿quieres llamar la atención a alguien? Pero el reto es hazlo sin enojarte. Es un reto, es terrible. ¿Quieres ser firme en algo? Por ejemplo, no sé, vino un niñito y me rayó todos mis papeles importantes. Me voy a enojar. Pero puedo decirme, tengo que cambiar, paciencia, analizando para que deje los papeles ahí, ¿no? Disponibles a la mano de un pequeño. Entonces tengo que ver de que realmente yo sufro por lo que soy. Hay que prever muchas cosas. La cólera ya es un efecto que si es negativo, su causa también es negativa. Hasta ahí es el análisis, pero vas a tener que llevarlo a una vivencia si realmente esto es así, si es necesario. Si tenemos en mente el fin justifica los medios, pues vamos a creer lo necesario.
¿ya? O sea, no interesa cómo yo logro un resultado. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Buscamos de ayudar a mucha gente, pero a veces de maneras equivocadas. Entonces ya uno se obra mal. Pero hay que reconducirnos, hay que obrar bien. Hay que poder mejorar constantemente. ¿Ya? ¿Más o menos claro? Ya, ahora sí vamos al punto 11. A ver, léelo, Valia, please. Este de acá. No, ¿ah? Ahí lo tienes. Sí, 11, en voz alta. Si me siento afligido por la pérdida de personas que me fueron queridas, he de felicitarme de que hayan salido antes que yo de su destierro y antes que yo gocen de la felicidad de la vida espiritual, exenta de las amarguras de la vida terrestre, y he de consolarme de su partida pensando que no hay entre ellas y yo más que una separación momentánea. Ya, ¿qué analizas? Bueno, que si algún familiar, ¿no? O persona querida, un amigo especial, se va, pues no me debo de sentir del todo así triste, porque algún día pues me voy a encontrar con él, con otra persona, en el mundo espiritual y al contrario, debo alegrarme porque se está librando de todos los males de la tierra. Ya, claro. El punto de meditación te lleva a reflexionar ello. Es interesante porque es muy cotidiano de que fallezcan personas a nuestros alrededores. Cuando es la familia, son nuestros intereses personales. ¿Y qué es el interés personal? Un sentimiento que llevado en su justa medida nos lleva hacia grandes cosas, pero llevado en un exceso sufrimos por ellas. Es decir, podemos sufrir. Una persona extraña, no sé, mataron al soldado en el Líbano, no es mi interés. No es mi interés, entonces no sufro por ello. Ahora razono, ¿está bien? Suena frío, ¿verdad? O sea, fíjense de que sufrimos por nuestros intereses personales y lo que no es, que siga, si matan y roban a alguien, no es conmigo. O sea, podemos llegar a ser realmente frívolos, ¿no? Y lo que bien es cierto, Valia dice que es una separación momentánea. Ese es ya, ¿cómo decir? Mientras uno más se conoce, más se va abriendo el panorama espiritual. Mientras yo más me interiorizo y me conozco, veo de que es verdad, mi pensamiento, sentimiento y voluntad no pertenece a mi cuerpo, al cerebro, sino que se manifiesta a través del cuerpo. Entonces soy algo más. Y ese algo más es antes y es después del nacimiento. Entonces, cuando ya uno fallece, o sea, ¿yo cómo voy a poder comprender de que cuando fallece una persona no debo de afligirme tanto, pero sí he de contentarme de que retorna a un plano espiritual? Cuando yo entiendo de que soy un espíritu. Ya hablamos de la causa y efecto. Si más me conozco, más entenderé las circunstancias. Entonces, hay fallecimientos en todo momento. Mañana, más tarde, uno mismo. Somos nuestro cuerpo físico sujeto a la materia. Me atropellan mañana y acabó. Pero como espíritu sigo viviendo. Y me llevo todo lo que soy, pensamiento, sentimiento y voluntad, en el grado de progreso moral donde me he quedado. ¿Qué hacer conmigo mismo? Analizarme, pues. Si esto sabemos ya que es un sentimiento, debemos llevarlo en su parte útil y no en el exceso. Acá sí, acá no. Entender que la vida espiritual continúa después de esta material nos va a llevar a entender de que la persona va a tener lo que le corresponde tener. Si ha sido una persona que ha tenido una buena conducción en su vida, en el mundo espiritual le va a corresponder una situación mucho mejor. Si nosotros
entendemos de que yo soy malo, frívolo, ¿ves? Como que no ayudo a los ladrones, a alguien. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo de la muerte en el Líbano de un soldado, soy frívolo ante ello. Entonces, ¿qué es lo que me va a competir en un plano espiritual? Ya lo vamos a ver eso en el curso de las esencias. Pero entonces suena medio frívolo, ¿no? Nosotros nos movemos por intereses personales y por eso sufrimos. Las personas también son un yo. Los parientes que mueren también son un ser esencial que en su pensamiento, sentimiento y voluntad dejan el cuerpo físico y se llevan lo que son. Les digo algo, la tarea de aplicación para esta semana es mirar al prójimo. Eso es mirar en la página del ojo ajeno, pero como investigadores, como científicos, que hemos dicho. Miren al prójimo como ser esencial. No lo miren como cuerpo físico. Mírenlo como un ser esencial, perfectible, es decir, con errores y que puede mejorar. No esperen que mejore por ti, esperen que mejore por sí mismo. Miren a los demás como ser esencial. Ahora, si mañana más tarde fallecen, vamos a poder comunicarnos con ellos, porque el pensamiento es instantáneo. Ya, yo estoy acá. Y también tengo mi pensamiento. Y puedo mandar una oración. Una oración, pensamientos hacia la persona. ¿Qué sería el exceso o qué sería lo incorrecto de ir a los funerales y en realidad dedicarnos a cualquier otra cosa, pero no al mejoramiento moral? Uno puede ir a los funerales y puede compartir esta pequeña sabiduría a otros para que empiecen a encontrar algo de regocijo, más tranquilidad, más paciencia, porque las aflicciones van a estar en cuanto al interés personal sea mayor, más va a haber aflicción. Entonces, por los efectos conocemos la causa. Si yo me aflijo, me deprimo, estoy generando un problema ya psicosomático, una depresión, algo que me va a perjudicar. Y hay muchas personas, ya por noticias lo habrán visto, que después de que se muere una persona, se muere la otra, porque fue su interés personal mayor. Quien tenga hijos y se muere su hijo pequeño, ¿qué pasa? Ahora yo también me voy. Intereses personales, podemos decidir situaciones terribles, o no, o parejas. Se muere mi pareja, ahora yo también. Y realmente sucede, pasa. Pero ¿qué podemos hacer? Si yo trabajo por mí mismo, voy entendiendo de que si yo estoy en esta vida material, tengo un rol, tengo un deber que se va a ir clarificando mientras más me conozca. Esa famosa misión u objetivo de la vida tiene una razón, pues ha sido de tantos años. Ahora nosotros que solo vivimos nuestros 80 hasta 100 años, tenemos que encontrarlo, y encuéntrelo lo más rápido posible, porque si no se pasa el tiempo. Tenemos que encontrar de que nosotros podemos generar buenos pensamientos, en este caso son buenos pensamientos, y poder guiar en oración, guiar